Buenos días, muchachos. Samuel. Buenos días. Vamos a ver un margen de 5 minuticos a ver si Mateus me reto. Portugués. Alexandra no le puso Gutiérrez. Alexandra, le vamos a dar ingreso a Alexandra, pero Alexandra no le puso el apellido. Buenos días, muchachos. Ok, bueno. Vamos a dar un margen de 5 minuticos mientras a ver si ingresan los demás compañeros y si no, entonces empezamos. Sí, como notificar mientras a ver si ingresan los otros compañeros y si no, pues entonces iniciamos. Escriban a los compañeros a ver si se hacen ingreso. Bueno, tenemos 7 integrantes. A ver si los muchachos ingresan. Vamos a darle un margencito de espera. Les recuerdo, muchachos, que estamos en la semana 7. O sea, vamos a explicar la guía de la semana 7 y la 8. Y ya estamos el periodo son 10 semanas. Es decir, que solo faltaría la semana 9 porque la semana 10 no se hace clase. Se nivelan calificaciones. Entonces quiere decir que solamente estamos a punto de finalizar, solamente nos queda muy poco aproximadamente, entonces creo que una guía o de pronto ya no más. Queremos saber cómo deciden para de pronto una guía y la guía de la semana 9 sería demasiado corta. Entonces ya estamos a punto de finalizar para que de pronto los estudiantes les informen a sus compañeros, los que todavía están quedados en actividades, pues para que por favor se pongan al día con esto, debido a que es bastante difícil después en la última semana que traten de nivelar todo, que traten de enviar actividades, pues no se da la misma calificación, pero pues algo de la nota para evitar de pronto un 0-0 o algo así. Entonces, que por favor, muchachos, entender a sus compañeros que por favor las actividades que tienen pendientes, ponerse al día en lo más pronto. Así nosotros evitamos inconvenientes. Entonces, vuelvo y les recuerdo, estamos en la semana 7, son 10 semanas, pero la semana 10 no se hace clase, entonces la semana 10 solamente se hace nivelación de actividades, se entregan calificaciones, se hacen reuniones de padres, etcétera. O sea, estamos a punto de llegar a la semana 10. Entonces, para que estén pendientes de eso, nos quedan aproximadamente semana 7, que es esta, semana 8 y semana 9. 3 semanas de actividades. Entonces, la última, que es una semana, vuelvo y les repito, como institucional, una semana que no se trabaja con estudiantes, pero es una semana en la cual se tiene que estar desarrollando otras actividades, como ver qué se hace con los chicos que no han entregado. Digamos, ingreso a Lady Pérez. Sí, aún todavía nos queda un tiempito, un margen pequeño de espera. A ver, entonces, bueno, vamos a cerrar. Nos queda un minutico dentro del protocolo que se les da de ingreso. Hemos tenido que adaptar estos protocolos de ingreso precisamente por las dificultades que han surgido en las clases en línea. Tratan de ingresar estudiantes que no son de la institución y bueno, muchas cosas
Entonces, por eso se ha tocado con lista en mano verificar que los chicos sean del grado. Bueno, ya no ingresó nadie más, entonces bloqueamos reunión. Vamos a compartir pantalla. Bueno, que quitemos aquí algo para que no haya dificultad. Entonces, compartamos pantalla. Perfecto. Hacemos aquí un ajuste. Eso. Inmediatamente. Listo. Entonces, guía de semana octavo, perdón, guía de semana 7, grado octavo. ¿Me están viendo bien la pantalla, muchachos? Cuéntenme a ver. Sí, Están señor. viendo la Bueno, pantalla. ok, muy bien. Entonces, no se les olvide, muchachos, que la entrega máxima de este trabajo es para el viernes 10 de julio, o sea, de este viernes en 8. Entonces, tienen tiempo suficiente para hacer sus actividades. Hay que leer la guía. Ahí está más o menos un resumen de qué es lo que se tiene que hacer en general. Aquí está el resumen de qué se trata. Lo que vamos a aprender en este caso va a ser el concepto de número de oxidación. ¿Para qué es importante el concepto del número de oxidación? Porque basándonos en este concepto, por el favor de alguien que tiene prendido el micrófono, que no lo apague. Entonces, el número de oxidación lo necesitamos nosotros porque es los electrones ganados o perdidos que un elemento pierde o gana cuando se combina. En el caso, por ejemplo, en el compuesto óxido de hierro, el oxígeno, por ser del grupo 6A, como ya vemos, para tener 8 electrones necesita ganar 2. Y por eso se lo reseñamos ahí. Y entonces el hierro puede tener dos opciones. Para completar el octeto puede perder 3 o puede perder 2. Ahí está. Entonces, el hierro, si llega a perder 3 electrones, entonces, ¿cómo sería eso? Pues si llega a perder 3 electrones, entonces necesitamos que, como no están nivelados los electrones cedidos del hierro y los electrones ganados del oxígeno, hay que nivelar estos dos. Por lo tanto, entonces, le ponemos aquí un número que sea 3 y este 2. ¿Y eso por qué? Porque, pues, si te das cuenta, son 3 por menos 2, menos 6 oxígenos. Aquí hacemos una tablita que nivela este resultado. 3 por menos 2, menos 6 oxígenos, menos 6 electrones ganados por el oxígeno y 2 por 3 más 6 electrones seguidos por el hierro. O sea que hay 6 electrones ganados, 6 electrones perdidos. Significa que la totalidad de la carga es 0. Esto es más o menos todo lo que tenemos que hacer con esta guía, asignar estados de oxidación. Los estados de oxidación son los electrones, vuelvo les digo, cedidos o ganados cuando se combinan los átomos. Es importante, muchachos, en la naturaleza que en este lenguaje de la química nosotros lo comprendamos muy bien. Así nos da una idea de cómo es que la materia se organiza en el universo, cómo es que se organiza a nuestro alrededor y también nos da una idea muy clara de para qué necesitamos todo esto que hemos aprendido de elementos, tabla periódica, etcétera. Que es exactamente ver cómo es que se conforman los diferentes compuestos que tú encuentras en todo momento, en rocas, en minerales, en alimentos, etcétera. En todas partes donde los encuentras y ahí está. Entonces, no olvidemos, muchachos, este es el óxido férrico. Esta sustancia que está aquí es un mineral de color rojo, del cual se extrae acero, se extrae hierro. Por favor, por allá Felipe González, creo que a Felipe se le tiene prendido el micrófono. Por favor, no lo apague, Felipe, para que podamos continuar sin ninguna dificultad. Bueno, entonces, vamos a continuar con la explicación de la guía. Entonces leemos, objetivo, que el estudiante aprenda a asignar los estados de oxidación a los átomos que conforman una molécula, dando las bases de la comprensión de cómo es que se forman todas las sustancias puras que están en nuestro alrededor. ¿Qué es el estado de oxidación? Aquí lo explicamos, muchachos. Es un concepto referido a la cantidad de electrones o que se ganan o se pierden en un átomo de un elemento cuando se combina. Como ya vimos en anteriores guías o en las anteriores semanas, las diferencias de electronegatividad son las que gobiernan esto. Y la determinación de los estados depende de cuántos electrones gana o pierde un átomo cuando se ha combinado, como lo acabamos de decir. En el caso del agua, muchachos, que estamos referenciando acá,
El hidrógeno siempre pierde un electrón. ¿Sí lo ves acá? O sea que el hidrógeno, yo lo voy a reseñar como que el hidrógeno es del grupo 1A, o sea que él siempre pierde un electrón. Aquí lo voy a colocar esquematizado. ¿Cómo es que represento la pérdida de electrón del hidrógeno? Así. El oxígeno, como ya lo dijimos, del grupo 6A, él está en el extremo derecho de la tabla periódica y tendrá la tendencia siempre a ganar 2 electrones. ¿Por qué a ganar 2? Pues tiene la tendencia a ganar 2 electrones porque necesita completar 8. Y como está en el grupo 6A, tiene 6 en el último nivel, necesita 2 y por eso entonces siempre gana 2 electrones. Lo que quiere decir entonces que el hidrógeno, que siempre va a ser más 1, más el oxígeno, que siempre va a tener estado de oxidación menos 2, para combinarlos como vimos en anteriores guías. Entonces, si te das cuenta, apenas el hidrógeno cede un electrón, pero el oxígeno necesita 2. O sea que necesitamos aumentar el número de hidrógenos. Es decir, que si se combina el hidrógeno con el oxígeno, se tienen que combinar 2 hidrógenos con un oxígeno, quedándonos de esa manera la fórmula del agua, que es 2 hidrógenos. Mira cómo el número de hidrógenos, ahora lo pongo abajo como subíndice, con con el número de un solo oxígeno, y ahí tenemos la conformación del agua. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Asignar estos estados de oxidación es el trabajo que tenemos que comprender en esta guía. Y es efectivamente el trabajo que vamos a hacer en estas 2 semanas. Por eso, para comprenderlo muy bien, tenemos no solamente que basarnos en la guía, también podemos entonces consultar, consultar videos de YouTube, etcétera, todo lo que sea necesario hasta que nos quede claro el concepto. Hay unas normas que coloco aquí para asignar los estados de oxidación. El primero, el estado de oxidación de un elemento que no está combinado es 0, o que se combina el elemento con el mismo elemento. Por ejemplo, porque la diferencia de electronegatividad del elemento con el mismo elemento es 0. O sea, elementos que no están combinados y que aparecen solitos, así como estos, H2, perdón, y oxígeno 2, esos elementos, su estado de oxidación siempre es 0. Eso es lo que nos dice la primera ley, primera norma. Y cambiamos un poco al oxígeno porque su estado, perdón, el hidrógeno porque es 2. Entonces no olvidemos siempre el estado de oxidación de estos elementos sin combinar siempre va a ser 0. Deben tenerlo muy en cuenta para la asignación de estados. Bueno, la segunda ley dice, la suma de los estados de oxidación de una sustancia siempre va a dar como resultado 0. Eso vamos a explicarlo acá. Bueno, tenemos el cloruro de aluminio, el AlCl3. ¿Sí? Y vamos a probar eso. Entonces, cuando se trata de una sal, como ya veremos muchachos ahorita en los casos, el que está al lado derecho, ¿cómo sé que es una sal? Porque no hay oxígeno ni hidrógeno. Eso es. Solo hay un metal y un no metal. El que está al lado derecho tiene su menor estado de oxidación y negativo. En este caso, yo busco en tabla periódica el estado de oxidación y el del cloro es -1. Y el que está al lado izquierdo, pues busco en tabla periódica y su único estado de oxidación es +3. Bueno, vamos a ver si la suma de los estados nos da 0. En este caso, le pongo un cuadrito encima para reseñar y vamos a ver si esto nos da 0. El estado de oxidación del cloro es -1. ¿Y cuántos cloros son? 3. Significa que serían 3 electrones que tiene que ganar el cloro. ¿Y quién le da los 3 electrones? El aluminio. Por eso entonces quedaría +3 y -3. O sea que la sumatoria nos da 0. Y cumplimos efectivamente con la segunda ley que tenemos ahí. La suma de los estados de oxidación de una sustancia debe dar como resultado 0. Bien. Borramos entonces esa parte y vamos a la tercera ley. El estado de oxidación del hidrógeno siempre es +1. Eso lo tenemos que tener siempre presente, excepto en los hidruros donde su estado de oxidación es -1. Pero por lo general, muchachos, el estado de oxidación del hidrógeno es +1. Solo en unos casos excepcionales, como tenemos ahí, excepto en los hidruros. La siguiente ley dice el estado de oxidación del oxígeno siempre será -2.
¿sí? Excepto en los peróxidos donde es -1. Eso es todo. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿cómo vamos a asignar estado de oxidación acá? Entonces, vamos a tomar algunos ejemplos que ustedes los pueden revisar varias veces que sea necesario en su guía. Vamos a asignar estado de oxidación para el ácido sulfúrico. Lo voy a escribir aquí, aunque pues en la guía está muy bien explicado, si lo quieren revisar las veces que sea necesario, muchachos. Entonces, primero que todo, estado de oxidación del hidrógeno, +1. Estado de oxidación del oxígeno siempre, -2. La siguiente ley, la sumatoria de los estados de oxidación tiene que darme 0. Me falta aquí solo asignar el del azufre, pero eso tiene que ser consecuencia de verificar que la sumatoria de los estados de oxidación sea 0. Entonces, ahí miramos 4 por -2, -8. Les en cuenta que el subíndice lo multiplico por el de arriba del estado y me da entonces el número o carga total de el oxígeno, que es -8, para el hidrógeno. 2, número de abajo, su índice, por el número de arriba, que es el estado de oxidación. 2 por 1 más 2. Y si se dan cuenta, muchachos, +2 -8 no me da 0, pero necesito agregarle algo para que me dé 0. Para que me dé 0, +2 más 8, necesito agregarle otra carga. Y esta carga es otro número que sería, en este caso, +6. Así, +2 más 6 me da +8. +8 y -8, algebraicamente sí me da 0. Pero ¿de dónde sale ese 6? Ese 6 debe aportarlo el azufre. Y hay un solo azufre porque no tiene su índice. Entonces ese azufre solito aporta el +6 y ahí sería el estado de oxidación del azufre, como te puedes dar cuenta. En la guía, entonces está explicado bastante de esa manera. Ahí está, lo mismo que hicimos nosotros, para que lo revise las veces que sea necesario, te hagas una buena idea de cómo es que se asignan los estados de oxidación y lo practiques. Bueno, entonces ahí se le asignó estado de oxidación al azufre y se explicó indirectamente en la situación de la guía. En el punto 2 nos dice, asigne estados de oxidación para el óxido férrico. Pues bien, el óxido férrico, que es el Fe2 o 3, vamos a asignarle los estados de oxidación. Partimos de dos cositas, son dos elementos nomás, a diferencia del anterior quedan 3, pero aquí partimos de uno conocido, que es que el estado de oxidación del oxígeno siempre nos da -2, y el otro conocido, que la suma de las cargas, por eso pongo este cuadrito aquí arriba, ese no está en la guía, pero bueno, es igual, este cuadrito acá, lo pongo ahí de auxiliar y multiplico abajo por el de arriba, o sea, su índice por el estado de oxidación, 3 por -2 -6. Sabemos para que nos dé 0, se necesita otro número idéntico, pero con signo contrario. Ese sería ¿quién? +6. ¿Y ese +6 quién lo aporta? Pues obviamente el hierro. Y son dos hierros. Es decir, que para que me dé +6, entonces simplemente le pongo aquí, acuérdense que es multiplicado, +3. Y este sería el estado de oxidación del hierro, quedándonos el compuesto con sus respectivos estados de oxidación, que es F2 o 3, de la siguiente manera: oxígeno con -2 y hierro con +3. De esa forma nos ha quedado entonces el óxido férrico con sus estados de oxidación. Ahí, muchachos, igualmente en la guía se explica completamente esta circunstancia. Ahí está el estado de oxidación. Pues se recuerda aquí que el estado de oxidación de un elemento que se encuentra solito, con este caso como es el nitrógeno, el estado de oxidación es 0. Entonces cualquier elemento que se encuentre solo, su estado de oxidación siempre va a ser 0. Bueno, en el compuesto de abajo, que es el cloruro de aluminio, que ya lo pusimos al comienzo, bueno, podemos tomarlo aquí. Todos estos ejercicios los puedes revisar nuevamente, entrenarte en asignar estado de oxidación. Bueno, aquí lo primero es, cuando vuelvo y le repito, esto es una sal. ¿Por qué sé que es sal? Porque ahí ya no hay ni hidrógeno ni oxígeno. En ese caso, el que está al lado derecho, que es el no metal, tendrá su menor estado de oxidación y negativo. Lo busco en la tabla porque en la tabla, muchachos, si se dan cuenta, ahí en la tabla aparecen estados de oxidación. Y estado de oxidación de este no metal siempre será el menor y negativo.
Entonces, el menor ahí en la tabla periódica para el cloro nos aparece como -1. Entonces, aquí los estados sería 3 por -1, -3. ¿Sí? Su índice por el número de oxidación. Para que nos dé 0 tiene que ser +3. Y como ya sabemos, muchachos, hay un solo aluminio, ese +3 lo aporta aquí en el aluminio, por entonces sería su estado de oxidación +3. Y ahí habremos asignado los dos estados de oxidación para el cloruro de aluminio. Queda entonces reseñado el estado de oxidación del cloruro de aluminio. Ahí está. Y así sucesivamente, ¿qué es lo que tienes que hacer esta semana en las guías? Bueno, ahí está explicado al detalle, muchachos. Aquí en la guía está explicado del cloruro de aluminio y la asignación de los estados. Hay otro que viene acá, que lo vamos a explicar, que es el hidróxido de calcio, aquí abajo. Y es cuando se nos presentan situaciones de compuestos que tienen paréntesis, que es el calcio, acompañado por el grupo OH. En este caso, pues, varias cositas. Bueno, este está como más dos. Primero que todo, vamos a revisar lo que está dentro del paréntesis, partiendo de lo que se conoce, esta oxidación del oxígeno, -2, y del hidrógeno, +1. Solo lo que hay entre el paréntesis es -2 más 1, -2 más 1 nos da -1. Y ese sería el estado de oxidación -1 que siempre va a prevalecer en el radical o ion OH que esté entre paréntesis. Siempre va a ser su estado de oxidación -1. Significa que este OH siempre estaría ganando en totalidad un electrón. Y el balance para hallar el estado de oxidación del calcio se hace entre ese grupito OH, entre ese grupo OH y el calcio. Entonces, el grupo OH, estado de oxidación -1, ya sabemos de dónde sale. Entonces, aquí colocamos el auxiliar que siempre coloco, que después se puede borrar en sus ejercicios, no lo necesitan dejar ahí. Sale 2 por -1, -2, dos cargas negativas del OH. Y para que nos dé 0, se necesita que aparezca un +2 así de la misma cantidad y con diferente signo, +2, -2, 0. Y este +2 que no aporta, pues el calcio, como es un solo calcio, pues den en cuenta que ahí están los estados de oxidación. Si se los quiero colocar todos, absolutamente todos, tanto los que están dentro del paréntesis, pues se los puedo colocar. Coloco aquí otra vez el compuesto. Esto es -1. Aquí está el 2, el calcio con +2. Y ya recuerden que el oxígeno siempre -2 y el hidrógeno +1. +1. Bueno, ahí están asignados todos los estados para el hidróxido de calcio. O sea, para el CaOH 2 veces. Ustedes dirán, bueno, esto es cuando nosotros tomamos la cal, que es un polvo blanco, lo colocamos en agua, entonces nos va a aparecer este compuesto que es el hidróxido de calcio. Por eso le llaman también a este compuesto la cal apagada. La cal viva es tomar la piedra caliza, calentarla, obtener el óxido de calcio, de donde se obtiene talco, se obtiene material para el cemento, etc. Bueno, ahí está. ¿Cuáles actividades, muchachos, van a generar la calificación? Pues se tiene que hacer lo siguiente. Primero, muchachos, yo les pido aquí que dibujen una historieta, una caricatura, donde pongan muñequitos, no sé, de pronto, bueno, no sé, muñequitos, donde construyan un diálogo entre dos muñequitos, etcétera. Una caricatura en la cual hables de qué es el estado de oxidación y cómo se halla. Se hace una historieta, bueno, tú inventas allá, haces el dibujito en tu cuaderno, lo tomas la foto, lo subes en documento en Word, igualmente lo anexas al trabajo. El segundo punto que se solicita aquí de estas 2 semanas es realizar un mapa conceptual del procedimiento de asignación de estados de oxidación. Entonces, bueno, primero tengo que tener en cuenta las leyes de estado de oxidación, raya que el oxígeno es +1, que el hidrógeno es -1. Entonces, otra rayita
La suma de las descargas de los estados de oxidación tiene que ser igual a 0. Entonces coloco un cuadrito auxiliar donde voy sumando las cargas y me tiene que dar 0 y así asigno estados de oxidación. Bueno, tú diseñas cómo vas a asignar esos estados de oxidación. Y ahora asignar estados de oxidación para estas sustancias que están acá. Entre esas tenemos el H3PO4, que es el ácido fosfórico. Y el asignar estados, pues muchachos, muy sencillo, ¿no? Primero, de lo conocido, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Bueno, ahí me quedo montado sobre el auxiliar. 4 por menos 2 menos 8. Negativo aquí menos 8. 3 por 1 más 3. Ya saben cómo es eso. De dónde salió. Y falta el fósforo. El fósforo es 1, pero para que esto me quede 0, menos 8 más 3, tengo que adicionar positivo, ¿cuánto? Pues se tiene que adicionar positivo más 5. Así, 5 y 3, 8 y menos 8, 0. ¿De dónde sale ese 5? Ese 5 lo va a aportar el fósforo. Como es un solo fósforo, el solo fósforo aporta el más 5. Y ahí están los estados de oxidación para el ácido fosfórico, el H3PO4, que es el que tenemos acá. Bueno, ahí no hay ningún otro difícil. Pues el NO2, el FSL3 es muy similar a porque es una sal, es la única sal que tenemos ahí entre los que se les han dejado de ejercitarse, los que van a generarle calificación. PSL3, estado de oxidación del cloro, pues es menos 1 por ser una alosal, entonces está el menor estado negativo. El del hierro, pues, entonces vamos a escribámoslo acá para que tengamos un poquito más de espacio. FSL3, eso, cloro menos 1, entonces aquí colocamos el auxiliar, que nos tiene que dar 0. Entonces 3 por 1 menos 3, yo pongo este auxiliar siempre como es un método que me ha funcionado para que los muchachos entiendan cómo asignamos los estados. Para que me dé 0, entonces aquí tiene que ser que más 3. Oh, caramba, no me quedó bien hecho el símbolo. Entonces, ahora, ¿de dónde sale ese más 3? Pero va a aportar el hierro. Pero si hay un solo hierro, pues ese solo hierro aporta el más 3. Y ahí están los estados de oxidación entonces para el elemento hierro que tenemos ahí. Entonces, eso sería, entonces teniendo como tenemos tiempito, entonces hacemos el del dióxido de azufre. Estado de oxidación del oxígeno, ya sabes, menos 2. Aquí voy a colocarlo. Sumatoria tiene que darme 0. 2 por menos 2 menos 4. Y para que nos dé 0, tiene que haber aquí un más 4. Entonces, 1, ¿por quién me da más 4? Porque este está solito, entonces es 1. Pues obviamente más 4. Y ahí entonces 1 por más 4, ahí están los estados de oxidación. Como pueden ver, muchachos, es bastante sencillo. Solo son 3 casos. Cuando son 3, cuando son 2, y cuando son 2, ver si es una sal. Sal lo identifico porque no tiene hidrógeno y oxígeno. Es una especie de sal que se llama alosal, que ya la veremos más adelante. Muy útil, entre esa la más conocida de esas es la sal de la cocina. La sal de la cocina es el cloruro de sodio y vamos a asignarle los estados. El asunto es muy sencillo. Estado de oxidación, te das cuenta que es una alosal, metal no metal. El no metal, que es el que está al lado derecho, busco en tabla periódica, tendrá su menor estado y negativo. Yo encuentro que el menor estado y negativo del cloro es menos 1. Y como es un solo cloro, bueno, la sumatoria de los estados de oxidación ya sabemos. Tiene que ser 0, coloco mi cuadrito auxiliar. 1 por menos 1 nos da menos 1. Para que nos dé 0, pues el otro tiene que ser más 1. Como el sodio no tiene número abajo, se supone que es 1. Entonces, así le coloco 1, así 1 por 1, 1, menos 1 por 1, menos 1. Y así están los estados de oxidación del fluoruro de sodio. Igualmente, muchachos, bueno, aquí hacemos un último ejemplo de más. El HNO3,
el HNO3, asignándole estado de oxidación, partimos de lo conocido HNO3, que es el ácido nítrico, oxígeno -2, hidrógeno +1, colocamos el auxiliar, 0, 3 por -2, -6, 1 por +1, entonces, ¿cómo hacemos para que esto nos dé 0? Necesitamos un 5 acá, así, 5 y una 6. ¿Y quién nos aporta ese 5? Pues el nitrógeno, y como está solito, pues se lo aporta +5. Y muchachos, pues generalmente en el ejercicio, en la tarea, no se tenemos que colocar el auxiliar, simplemente colocamos la sustancia con sus respectivos estados de oxidación. Entonces aquí sería +1, -2 y +5, lo que acabamos de hallar. Eso sería la asignación de los estados, y así como tenemos que colocarlo ya en la tarea. Hacemos un último ejercicio de los de la tarea. Aquí teniendo en cuenta que nos queda un poquito de tiempo, que es el SO2, creo que sí ya lo hicimos así. Que es el NO2, pero es muy similar al SO2. NO2. Esta oxidación del oxígeno siempre es -2. Auxiliar. Todo esto nos da 0. 2 por -2, -4. Para que nos dé 0, entonces tiene que haber ¿quién? Pues +4. Y este +4 que nos aporta pues el nitrógeno, es un solo nitrógeno. Si hubiera más, pues sería diferente. Entonces en esta semana practicamos ahí. Ahí están entonces esos ejercicios, muchachos. Ok, entonces no olviden sus actividades de generación de calificación, creación de una historieta, mapita conceptual y el desarrollo de estos ejercicios que prácticamente los hicimos todos. Entonces, bueno, el video les queda. Ahorita en un momento enviamos con el estudiante representante para que ustedes tengan la reproducción del video de la explicación de la guía y la puedan consultar las veces que sea necesario. Bueno, entonces vamos a tomar por ahora pantallazo de asistencia. No sé si de pronto alguno de los estudiantes tiene alguna dudita hasta el momento de lo que estamos desarrollando. Muy bien por Jefferson Mateus, por Felipe Portugués, porque siempre han estado presentes. Entonces, lo mismo la niña Charot, también yo me acuerdo haberla visto siempre en las clases. Entonces, invitación a que continúen así, muchachos. No se les olvide que, que estamos en semana 7 y que nos quedan solamente 2 semanitas para finalizar. Entonces, la semana 7 y la semana próxima, que es la 8, entonces se acaba, perdón, es esta guía, la que estamos haciendo, que es bastante sencilla. Y en la semana 9, pues vendrá otra guía, pero lo que vamos a tratar de hacer en la semana 9 es como un repaso general de lo que hemos trabajado en el segundo periodo. Será una guía muy corta que también recogerá varios de los ejercicios que ya pusimos nosotros en el desarrollo de actividades en semanas anteriores. Entonces, luego, muchachos, entonces, estar muy pendientes y que les comenten a los estudiantes que me escriban, los que todavía están quedados en actividades, que todavía no han presentado la totalidad de sus actividades en semanas anteriores, que me escriban para que no tengan el inconveniente, entonces, de que al final tengan ese acúmulo de materias, más o menos en octavo, ya pasé el reporte, son unos 9 estudiantes que no me han entregado absolutamente ningún trabajo, para que por favor entonces traten de ponerse al día. En caso dado, yo hablaría con ellos, muchachos, para que por favor, yo también trataré de averiguar los teléfonos, pero escríbanles de que por favor se traten de comunicar conmigo. Obviamente, al repetir un trabajo que ya se dejó hace mucho tiempo atrás, pues no se va a obtener la máxima calificación, pero de repente sí, entonces si vamos a evitar un 0 o alguna cosa, se les va a poner de pronto un 3, un 3,2, una circunstancia teniendo en cuenta pues que ellos se les dio más tiempo para desarrollar sus actividades. Muchachos, bueno, no siendo más, desarrollen esta guía, cualquier dudita me escriben, es bastante corta, prácticamente la desarrollamos toda. ¿Qué otra cosa me resta por decirles? Cuídense mucho, tengan mucho cuidado. Ahorita, pues, prácticamente han dado vía libre para salir a la calle, pero tengan en cuenta sus
protocolos de seguridad porque esto está muy complicado. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces, sin ser más, muchachos, me despido de ustedes. Felipe, Jefferson y Charo, para que entonces nos vemos en 15 días cuando hacemos la última clase del segundo periodo. Y esperando que para en agosto el gobierno para con la educación colombiana. Muchachos, entonces, descansen. Ya tomé el pantallazo. Entonces, ahorita les envío la grabación. Entonces, muchachos, que tengan muy buen día y muchos éxitos a desarrollar completamente esa guía de trabajo, pues que prácticamente ya está desarrollada. Bueno, muchos éxitos y entonces hasta dentro de 8 días, muchachos. Hasta luego, pues. Hasta luego, profe. Hasta luego, Chao, niños. profe. Bueno, niños, hasta luego.